Bonifacio VIII fue un papa que pasó a la historia no solo por su falta de escrúpulos, característica bastante habitual en aquellos tiempos, sino por su desprecio por las cuestiones de fe, hasta el punto que hubo quien lo acusó de ser el anticristo. Benedetto Gaetani, como así se llamaba, dio muestra de su talento desde el pontificado de su antecesor, Celestino V. Este era un humilde monje al que prácticamente obligaron a ceñir la tiara papal, pensando que sería fácilmente manipulable. Pero una vez en el trono de San Pedro, se atrevió a exigir a los cardenales que renunciasen a los vicios terrenales, es decir, a sus bienes de lujos, sus amantes y sus pasiones por el juego. Desde entonces, la curia no cesó en su empeño de hacerle renunciar. En el Vaticano corrían rumores de que por la noche el pontífice Celestino oía la voz de un ángel que le pedía que abdicara de su cargo. Algunos iban más lejos y afirmaban que era el cardenal Gaetani quien le hablaba a través de un agujero de la pared. Celestino aguantó durante 6 meses antes de renunciar. La abdicación de un papa no tenía precedentes y fue el mismo Gaetani, experto en derecho canónico, quien le facilitó el camino. El expontífice quiso tomar el camino de regreso a su ermita y a su vida tranquila, pero nunca llegó. Gaetani, elegido papa en el cónclave de diciembre de 1294, lo hizo apresar y al cabo de unos meses murió de enfermedad. Si Celestino V se tomaba muy en serio sus deberes espirituales, el nuevo papa, Bonifacio VIII, era todo lo contrario y se dedicaba a conciencia a cultivar todos los placeres. Se divertía por igual con mujeres y con hombres. Tenía por amantes a una mujer casada y a la hija de esta. Se le acusaba de ser, y él no se molestaba en desmentirlo, diciendo que el darse placer a uno mismo con mujeres, así como es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Bebía y comía sin restricciones. En una ocasión, agredió a un cocinero que le había servido solamente 6 platos en un día de ayuno. Era amante de lujos, coleccionaba todo tipo de amuletos y se hizo fabricar unos dados de oro para jugar. A estos excesos, que podían considerarse rutinarios en la curia, se unían sus defectos espirituales que podían poner en peligro la propia institución. Bonifacio VIII era un hombre descreído y para muchos blasfemo. Negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo. Decía que solo los imbéciles podían creer en tales estupideces. Las personas inteligentes deben fingir que las creen, pero razonar con su propio cerebro. Poco le importaba que lo acusaran de blasfemar, ya que según él no había juicio divino. El desdeño que mostraba por las cuestiones religiosas contrastaba irónicamente con la lealtad que exigía como líder de toda la cristiandad. No solo esperaba obediencia y respeto a su autoridad espiritual, también reclamaba su derecho de dirigir todo el mundo cristiano. Celebraba los oficios luciendo una corona y empuñando una espada al grito de «Soy papa y soy emperador». Y pretendía que los monarcas, como hombres bautizados, debían estar subordinados a su voluntad. A quienes se oponían los castigaba como en la excomunión, o si le era posible, con la eliminación física. En el año de 1299, ordenó la destrucción de la ciudad de Palestrina, feudo de sus acérrimos enemigos, la familia Colonna. Y no contento con ello, ordenó esparcir sal sobre las ruinas como hicieron los romanos en Cartago. Todo lo que a Bonifacio VIII le faltaba como líder espiritual, en cambio, lo tenía como administrador. A él se le debe la idea del Jubileo Universal, un año de redención, en el que se prometía el perdón de todos los pecados a los peregrinos que viajaban a Roma y que visitaran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, naturalmente haciendo una donación económica a la iglesia. El primer jubileo de la historia se celebró en la fecha significativa del cambio de siglo en el año 1300 y fue un éxito enorme
que llenó las arcas del Vaticano y de la propia ciudad. Unos 30.000 peregrinos visitaban diariamente Roma, una actividad que no se había visto desde los lejanos tiempos del Imperio Romano. La marea humana era tal que incluso propició la creación del primer código de circulación de la historia, que regulaba, entre otras cosas, la obligación de circular por la vía de la derecha. Entre todas esas multitudes se hallaba Dante Alighieri, al que la visión de aquella ciudad presa del vicio inspiró algunos versos del Infierno de la Divina Comedia. El sumo poeta nunca sintió simpatía alguna por aquel pontífice que destinó al octavo círculo infernal y el que, además de sus muchos defectos, culpaba de su desgracia personal. El poeta fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes, por lo que tuvo que huir y pasó el resto de su vida exiliado. El carácter autoritario y colérico de Bonifacio le valió muchos enemigos dentro y fuera de la iglesia. El rey francés Felipe IV no quiso plegarse a sus exigencias y decretó la prohibición de sacar dinero o bienes preciosos del reino, bloqueando así el pago de diezmos eclesiásticos al Vaticano. Francia era la principal fuente de ingresos por medio de los diezmos, y Bonifacio reaccionó excomulgando a Felipe. Este a su vez hizo quemar públicamente la bula papal y convocó a un concilio que acusó al Papa de herejía, impiedad, simonía, adulterio, asesinato y brujería, cargos que, excepto el último, estaban plenamente fundamentados. En Roma, entre eclesiásticos y nobles, no eran pocos los que querían liberarse de aquel tirano pontífice. Los Colonna, sus enemigos acérrimos, se aliaron con el rey francés y junto con su consejero de estado Guillermo Nogaret, quien tenía una cuenta pendiente con la iglesia, ya que sus padres habían muerto en la hoguera de la Inquisición, tramaron un complot para derrocarlo. En septiembre de 1303 tomaron al asalto el Palacio Pontificio de Anagni, en las proximidades de Roma, e hicieron prisionero a Bonifacio. La leyenda dice que, frente a su negativa a rendirse, uno de los Colonna lo abofeteó, aunque posiblemente se trató de una bofetada simbólica a su poder y no física. A pesar de su carácter déspota, a Bonifacio no le faltaban aliados. Los cardenales, nobles y burgueses de Anagni enviaron soldados a liberarlo, obligando a sus enemigos a huir. Probablemente muchos de ellos esperaban, con este gesto, ganarse el favor del pontífice. Bonifacio volvió a Roma con su autoridad de entredicho y gravemente enfermo a causa de la gota y cálculos renales. El espectáculo que le esperaba le dio el golpe de gracia. En su ausencia, la multitud había saqueado el palacio del Laterano y robado todo lo que había podido, incluso la comida de los caballos. Murió pocos días después, el 11 de octubre de 1303, y ni siquiera la agonía le arrebató su carácter. En su lecho de muerte siguió amenazando a cualquiera que osara llevarle la contraria y maldiciendo contra todos y contra todo. Y murió igual que había vivido, blasfemando.